Bienvenidos a nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de nuestros servicios. Martes, noches de oración, 7 p.m. Miércoles, noche de damas, 7:30 p.m. Sábados, reunión de jóvenes y adolescentes, 7:30 p.m. Domingos, desde las 6:30 a.m., tenemos el servicio matutino. 10 a.m., nuestro servicio central. Y desde las 7 p.m., nuestro servicio dominical nocturno. Puedes seguirnos y vernos por nuestras plataformas y la televisión. En Facebook, YouTube, como Iglesia Presbiteriana de Rioja y por la televisión, vía Alto Mayo Televisión, Canal 19. Bienvenidos.
Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, Meditando en la Palabra. Al mismo tiempo, saludarles a cada uno de ustedes que son parte de este programa por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales, por medio del Internet. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero invitarles a ser parte de esta introducción o de este temario que estaremos enfocándonos acerca de un sabueso en busca de Dios. Un poema inglés que fue escrito por Frank Thompson. Este personaje pues hace hincapié, este poeta, acerca de un sabueso en su viaje que había emprendido a las estrellas, que había recorrido los confines de la tierra, visitado las profundidades de la oscuridad en busca de ese Dios. En este sentido de perspectiva, que había incluso llegado hasta el alba y avanzado a tocar la puerta de oro del cielo. Pues comparto con ustedes un pequeño fragmento del poema de este personaje, en lo cual nos ayudará a introducirnos en el tratado que vamos a enfocarnos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1 hacia adelante, el desenlace de un sabueso, de un militar en busca del Hijo de Dios. Muy bien. Y aquí como les comparto pues un pequeño fragmento del poema. No les voy a compartir todo el poema ya que es un fragmento amplio. Y lo que nos enfoca y nos dice lo siguiente. Huí de él a través de las noches y los días. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él a través de los caminos laberínticos de mi propia mente y de la niebla de lágrimas. Me escondí de él bajo la risa y corriendo, desde arriba abajo, la perspectiva de la esperanza. Aceleré y disparé precipitado. Abajo una oscuridad titánica, un abismo de temores, de aquellos pies fuertes que me seguían. Detrás, pero con una persecución sin prisa. Imperturbable ritmo, a velocidad deliberada, con perentoriedad majestuosa. Golpearon y vencieron una voz, más inmediata que los pies. Todas las cosas traicionan a quien me traicionan. Ese es un pequeño fragmento acerca de este personaje que hace su narración acerca de cómo ilustra acerca de que huí de él, y nos sigue ilustrando dentro del poema, si usted lo puede encontrar en las plataformas virtuales, acerca de este personaje que incluso pues emprende ese gran viaje de tocar la puerta de oro del cielo en su ansiedad y afán de encontrarse o tener una cita con Dios. Y una cosa muy particular se vuelve a repetir dentro del relato histórico en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 1, donde un personaje, un militar romano, quería tener esa cita con el Hijo de Dios. Y nos dice de la siguiente manera. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a uno de los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y eso es el inicio de este relato, que este personaje, pues, ¿qué cosa? Demanda una cita con Jesús, ya que su siervo, su dolus, su esclavo, se encontraba
muy enfermo, a punto de morir. Oramos un momento. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, porque nos has amado con amor eterno. Con amor eterno demostraste tu amor entregando tu vida y derramando tu sangre hace 2000 años por nosotros. Te lo agradecemos y te damos la gloria y las gracias porque tú nos permites ahora ser parte de tu reino y oír también tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú tomes el control de todas las cosas. Amén. Y vamos a decir, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Muy bien, reitero una vez más un saludo especial a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales, y un saludo especial a la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja. Tomando entonces nuevamente nuestras parabólicas, nuestras cámaras al texto, y nos enfocamos en este relato acerca del Evangelio de Lucas capítulo 7, acerca del centurión, donde menciona que cuando Jesús había terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum, una de las ciudades muy conocidas donde Jesús desarrolló muchos de los milagros durante su ministerio terrenal, donde Él pues le dio mucha importancia a esta ciudad al dar tantas evidencias de que Él era el Hijo de Dios. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y eso es el otro desenlace de un personaje que nos ilustra acá el texto acerca de un esclavo, de un dolus. Cuando usa el término dolos, habla de un esclavo de la clase, de la categoría más baja que se podía encontrar. Un dolus considerado una persona
quien su amo, si le placía, pues lo hubiera dejado morir. Pero el desenlace aquí es que este amo, siendo un militar romano, le había tenido mucha compasión a su esclavo y quería que su esclavo fuera, ¿qué cosa? Ayudado por la persona del Señor Jesucristo o de Jesús. Y ese es el desenlace que vamos a ver aquí, que sucesivamente, dado este hecho, el versículo 3 nos menciona algo aquí. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, les envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué es lo que resalto del versículo 3? El versículo 3 nos da una pericia en este relato histórico que el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Oyó hablar que había un hombre que realizaba milagros extraordinarios, que los enfermos se sanaban, que los ciegos podían ver, que había endemoniados que eran libertados del poder del maligno. Y todas esas evidencias atestiguaban o daban testimonio de que él no era un hombre común, sino que él era el Hijo de Dios, que se había introducido en este mundo y estaba en medio de ellos. Y eso es la información que este centurión había oído, porque eso era la plataforma virtual de los días de Jesús, del periódico de los días de Jesús, de que algo se hablaba con grande relevancia, era que Jesucristo estaba realizando muchos milagros y sobre todo dando salvación y vida a todos aquellos que creían en Él. Entonces era la noticia maravillosa para este militar. Este militar se conmueve con esa noticia de saber que había alguien que podía ayudar a este personaje. En que por ahí muchos de los teólogos liberales o de la teología LGTB sostiene de que el centurión amaba a su esclavo o quería a su esclavo porque lo ven como un asunto del asunto LGTB, el asunto homosexual de hoy en día, el asunto del arco iris. Pero aquí no tiene nada que ver este relato histórico con el asunto del arco iris, sino vemos a un hombre que había que era un hombre piadoso y que buscaba el bien, no solamente de él, sino que vamos a ver más adelante de sus vecinos o población en común donde él se encontraba en Capernaum. Muy bien, el versículo 3 nos va a dar un detalle entonces que la fe había comenzado a nacer o la fe había nacido en la vida de este militar. Porque ¿qué cosa? Él creyó, él tuvo confianza, él comienza a tener esa inquietud de lo que había oído, él lo apercibe para sí mismo. Y no se queda con ello, sino que el desenlace continúa de que él nuevamente envía, dice, y cuando envía a unos ancianos de los judíos, o sea, personas que tenían cierto reconocimiento dentro de la sociedad en el contexto, en esta ciudad de Capernaum, envía ¿a dónde? Hacia Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús viniera y sanara ¿a quién? A su siervo, a su esclavo. Eso es la sucesiva situación que vemos aquí. Pero continuando con este aspecto, vamos a ver otro desenlace en el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole,
es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Porque el versículo 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. Eso que le rogaron con solicitud, vemos aquí un desenlace, como que Jesús pone a prueba la fe de este militar, pone a disposición, más claro, al militar, de que realmente confiara en él. Vemos el desenlace que Jesús no va inmediatamente. Jesús como que no quiere ir. Jesús se toma su tiempo, Jesús se demora, Jesús no accede, porque el texto dice, le rogaron con solicitud. Más claro, eso quiere decir que le persistieron, le suplicaron, le pidieron por favor. Y acá el relato nos menciona que le rogaron con solicitud y apelaron a lo siguiente, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Vemos que Jesús en primera instancia no va presuroso al encuentro o a realizar este acto de amor o de bondad de sanar al esclavo, sino que Jesús como que se toma un tiempo, se toma un espacio, como que no reacciona al momento de la solicitud de aquel militar, ni tampoco del ruego de estos ancianos que ellos persistieron. Por eso es que habla que le rogaron con solicitud diciéndoles digno que le concedas esto. Pero acá viene la otra parte. Que Jesús estaba poniendo a prueba la fe de este militar, pero también vemos en el versículo 4 el siguiente desenlace. Géndrisis, uno de los escritores muy profundos del libro de Romanos y de otras obras que él también ha publicado, un hombre que cimentó muchos de los pilares académicos en los seminarios en el mundo, sostiene lo siguiente Géndrisis, que cuando los ancianos le dijeron que es digno de que le concedas esto, los ancianos tenían en sus mentes acerca de los sacrificios o las obras humanas para alcanzar la aprobación de Dios. Como que los ancianos judíos todavía estaba en su mente que por medio de los méritos humanos que uno podía hacer, estaba agradando a Dios, porque ellos aquí explican y dicen lo siguiente, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por eso les mencionaba que era un personaje piadoso, que se llevaba bien con los ciudadanos que lo rodeaban en aquella ciudad, que había escalado tanto en su fama militar, pero también en su fama como persona dentro del círculo social común de aquel entonces. Y Géndrisis nos da ahí un puñete en el estómago al decir justamente de que no hay nadie ahí digno. No hay nadie digno de recibir la gracia y misericordia y salvación de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie digno. Pero los ancianos atribuyen esta palabra digno, que era merecedor, que era alguien que tenía que recibirlo, o que el Señor estaba en la obligación de concederle. No, en ninguna manera. Nadie es digno de tal gracia que Dios pueda otorgar a los hombres, o de tal gracia de que Él le pueda dar a usted que en este momento usted está conectado y me está viendo. O sea, nadie es digno porque todos los hombres de este mundo hemos quebrantado la justicia de Dios, hemos quebrantado sus mandamientos, hemos quebrantado su ley, hemos quebrantado ¿qué cosa? Todos los principios de bien que Él nos dejó. Nosotros hemos
arribado hacia el mal, hacia lo pecaminoso. Somos en naturaleza, en el fondo, odiadores de Dios, aborrecedores de Dios. Somos seres caídos. Pero en medio de esa naturaleza caída, de esa naturaleza perversa, sucia, embarrada y arruinada por el pecado, Génesis 9:6 dice que aún se preserva, ¿qué cosa? Esa imagen de Dios, como que en el hombre aún queda esos vestigios de la imagen de Dios, de lo que el hombre fue un día en el Edén, en el huerto, toda esa magnitud de belleza y gracia que Dios quiso reflejar en él, pues fue estropeada justamente cuando se dio la caída. Y por eso es que acá Génesis va a hacer un golpe muy particular y fuerte cuando usan la palabra digno, de que él era digno. Usted puede ser muy religioso o muy apegado a su religión. Usted puede hacer muchas obras como el Capone, y cuando llegaba Navidad, pues regalaba juguetes a todos los niños, o como también llegaba el Día de la Madre y presentes para las madres. Pero ¿qué pasaba?
pasaba esos momentos de esos festivales y nuevamente sacaba la metralleta y pum, 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 100 hombres al suelo. Me dejo entender. O sea, hay en el hombre esa naturaleza de hacer lo correcto en parte, pero está estropeada por la caída del pecado o por la caída del hombre en el pecado. Entonces, siendo más precisos en este aspecto, nadie es digno de la gracia de Dios, pero Él en su amor nos amó tanto, pero nos amó de tal manera, como dice el Evangelio de Juan 3:16, de tal manera amó a este mundo. Eso no solamente se refiere a nosotros, sino al mundo, a toda su creación, a todo en general, de que le plació entregarse a sí mismo por ella. ¿Lo puede entender eso? El peso de ese amor con que Él amó. Nos amó de tal manera. Eso de manera tiene una connotación que no merecíamos nada de nada. Nada es nada. O como Isaías lo describe, menos que la nada. Algo así. Muy bien. Entonces, teniendo en claro que por más religiosos que podamos ser, la gracia es un regalo de Dios. Ser parte de su reino es ¿qué cosa? El amor inmenso de que Él quiere transmitirnos a nosotros, que incluso tiene que disponer Él de darnos ese don de la fe, de transmitirnos vida para nosotros poder creer en Él. Y eso es lo que había pasado en la vida de este centurión. Él había oído y Dios había operado en su vida para que él creyera. Pero acá lo pone a prueba. Comienza a someter a prueba a este militar porque él no va inmediatamente y vemos todo un interrogatorio de súplica y pedido de parte de estos ancianos en favor de este militar. Siguiendo la secuencia, nos enfocamos ahora en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ven, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verdaderamente, la fe había nacido en el corazón de este militar. Es lo que podríamos argumentar como argumento número 3, que la fe verdaderamente había nacido en el corazón de este militar, que se va a desarrollar aquí uno de los desenlaces muy profundos y muy claros de las Escrituras, pues en el versículo 6 nos da ese desenlace histórico a través de Lucas y su Evangelio, en lo cual menciona, dice: por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren, pues cambia el contexto. Él manda a unos amigos que les dice: no me tuve por digno de presentarme ante ti. ¡Wow! Eso es impresionante. Pero lo más llamativo es cómo la semántica o la gramática aquí, cómo Lucas lo describe en el versículo 5, que los judíos de los ancianos le decían: es digno. Pero él, cuando manda a sus amigos que tenía dentro de su
casa o lugar donde él trabajaba y los envía y les dice el mensaje que no se tuvo por digno de ir a él. ¡Wow! Eso es impresionante. Dándonos una lección, una cátedra a este personaje, sin saber asuntos de gracia, asuntos de fe, de lo que había oído, ¿qué cosa? Se había apropiado para sí mismo, confiando y creyendo en la plenitud del Hijo de Dios. Porque el versículo 7 dice, porque aún no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ese fue el mensaje que él envía. Que basta que él diga la orden, que Jesús ordene y su siervo sanará. Tanto así le está diciendo, no es necesario todavía que tú te tomes el tiempo de entrar en mi techo, que entres en mi casa y realices la sanidad. Basta que tú lo ordenes y la enfermedad obedecerá. Eso es impresionante. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo funciona eso? No, miren pues cómo es la magnitud que este personaje, cómo comprendía la autoridad. Él entendía el asunto de la autoridad física, terrenal. Pero este personaje también está haciendo una relevancia y diciéndole, tú tienes una autoridad divina. Eso es lo que está enfocando, tienes una autoridad superior que trasciende los cimientos de este mundo. Es lo que este centurión está reconociendo. Tienes una autoridad que no es de este mundo. Y está reconociendo que hay una autoridad espiritual. Me dejo entender en esa parte. Y siguiendo la secuencia, y la palabra de mi siervo será sano, versículo 8, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Eso es impresionante. Jesús dice que no había hallado esa convicción, esa confianza, esa certeza en toda una nación, Israel. La nación que practicaba la piedad, que tenían los mandamientos de la ley de Dios, pero que no tenían esa confianza en su Dios, pero que un hombre romano que no era parte de la descendencia o parte del pueblo de Israel, tenía más fe que todos ellos juntos. Porque os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y son las palabras taxativas y axiomáticas indiscutibles del mismo Hijo de Dios, reafirmando tal aspecto o tal punto, que no he hallado tanta fe ni aún en toda Israel. Muy bien. El versículo 10 nos da acá un desenlace particular. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, o sea, los que fueron enviados al encuentro con Jesús, en el versículo 6, versículo 7, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo, pero en el versículo 2, en el versículo 3, vamos a ver todo ese suceso. En el versículo 2, que el siervo estaba ya a un paso de ser difunto, de la muerte, a punto de morir. Y vemos aquí el suceso, que Jesús pues no
fue hasta la casa del centurión ante el pedido apelativo del centurión, que le dijo: basta tu autoridad para que él sanara. Y acá viene el desenlace particular. El desenlace particular de este asunto. ¿Cómo es que Jesús lo sanó a la distancia? Yo sé que muchos en este momento que están oyendo la meditación de la palabra en esta noche, estarán diciendo: pues Él era Dios. Él era Dios. Exacto, Él era Dios. Pero Filipenses nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo vuelvo a enfocar, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, versículo 7 es clave en este asunto para entender la magnitud de esto que los quiero compartir. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, de esclavo, de hombre, semejante a los hombres. ¿Cómo sucedió esto? Si Él se despojó a sí mismo de su estado de gloria, de su estado de deidad, o sea, de ser un Dios, de todo su poder, más claro, de lo que Él, de sus esencias como Dios. Se despojó, o sea, eso quiere decir como que acá tengo, esto fuera un ejemplo de que tengo aquí el micro, esto fuera una pequeña fuente de agua, o una pequeña fuente con agua, para ser más exacto. ¿Y qué hago? Lo volteo, lo invierto, y toda el agua desciende, se vacía, se despoja, y solo queda el envase que contenía el agua, pero que ahora ya no contiene nada. Y eso es lo que nos está dando a entender el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Que nos está dando este regalo especial, las Escrituras, ¿no? Más claro, esta revelación tan profunda que hace Pablo, de que se despojó. Si Él se despojó, se vació, como usted tiene el vaso de agua y lo vacía todo el contenido y solo queda el vaso. ¿Cómo entonces Jesús, en el caso de aquí, cuando Él tomó la forma humana y se hizo hombre y habitó entre los hombres, realizó esa sanidad a la distancia? Si Él se había despojado de su estado de gloria como Dios. Usó Bluetooth, Telegram, WhatsApp, o los medios que hoy se utilizan inalámbricamente para enviar una señal de un punto A a un punto B, ¿correcto? ¿Cómo lo realizó? ¿De una manera virtual? ¿Cómo realizó Jesús ese suceso, de ese desenlace? Que el versículo 10 es muy exacto y muy preciso al reafirmar que cuando y al regresar a la casa los que habían sido enviados, ojo, los que habían sido enviados, que se encuentran en el versículo 6, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Encontraron ¿qué cosa? Sano. ¿Cómo se dio ese asunto? Ustedes recuerdan el relato de Jesús cuando está también en esta misma región de Capernaum,
Y de pronto sucede que él se queda dormido cuando los discípulos encontraban qué cosa en la barca y están pescando. Ya era de noche y bueno, él se pone a descansar. Posiblemente estaba muy cansado de las multitudes y las labores que él realizaba, porque estaba, ¿qué cosa?, despojado en su estado de hombre. Y era normal, como usted se cansa y yo me canso, que él se tomara un descanso. Y de pronto los discípulos se atolondran o se alarman y dicen, le mandan despertar: Señor, Señor, nos hundimos, porque el viento estaba soplando con grande fuerza y las olas de aquel mar de Galilea golpeaban con magnitud e impacto sobre aquella, ¿qué cosa?, barca, tanto al punto de hundirse y bueno, posiblemente perecer. Y Jesús, ¿cuál fue la reacción de ellos? La reacción de ellos, que van y lo despiertan. Y cuando lo despiertan, suceso que se da aquí en la historia, que en sí, claro, les llama la atención y todo ello, les dice hombres de poca fe. Ojo, ese es el lenguaje que él utiliza, hombres de poca fe. Y la magnitud del caso es que él, cuando se presentó frente al mar en la barca y frente al viento, ¿qué es lo que hizo? En primera instancia, lo que él hizo en ese instante no es que mandó un poder o hizo algo contra el mar o contra el viento. No, en ninguna manera. Él alzó así su mano, o más claro, mostró su mano, y le enseñó al viento, y le enseñó al mar. Ojo con lo que estoy diciendo, le enseñó al viento y le enseñó al mar su identidad, su DNI, le presentó su DNI, y el viento y el mar se calmaron. Para los que no me entienden, de repente el término DNI, que están en otro país oyendo, es como que sacó su pasaporte o su visa donde se encontraba la información de él y lo presentó y frente al mar y frente al viento. ¿Y qué dijo el viento? Mi Señor. Y el mar, mi Creador. ¿Y qué pasó? Cesaron. Cesó el viento y cesó el mar. Porque basta que él presente su DNI, su identidad, y toda la creación se rinde ante él, porque él no necesita ejecutar todavía un poder para que este siervo fuera sanado. No lo necesitaba, porque bastaba, como dice aquí las Escrituras, bastaba, como el centurión lo admite, tu autoridad. Y las cosas sucederán. Basta que tú lo ordenes y mi siervo será sano. Y eso es el enfoque del desenlace, de que el hecho que él se haya despojado de su estado de gloria, el hecho que él se haya despojado de su deidad, como en su estado de Dios, eso no le quitaba o le restaba su identidad de que él seguía siendo Dios en medio de los hombres. Él era el Hijo de Dios, con la distinción que hace Filipenses, que se había despojado a sí mismo voluntariamente por amor a este mundo. Y eso es lo que vemos aquí en este relato histórico, a lo cual Jesús se maravilla y dice: no he hallado tanta fe, ni aún en toda la nación de Israel. Que Dios no tenga que decir eso de cada uno de nosotros. Esto es una de las meditaciones que hoy nos desafía a confiar en la autoridad de su palabra, justamente
en las promesas que Él ha hecho de que Él un día va a volver por segunda vez. Confiamos en cada promesa y ponemos nuestra confianza en esta noche de que Él es ese mismo Jesucristo que estuvo con el centurión, el que sigue operando en nuestras vidas hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues desarrollando ese mismo desenlace en cada uno de ustedes y en mi vida también, así como lo desarrolló con este militar y le mostró, y el militar nos dio un desenlace tan profundo de decirle basta tu palabra y las cosas sucederán. En otras palabras le estaba diciendo, tú eres el Logos, tú eres el creador del universo. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Dile al que está a tu costado, no hay nadie como nuestro Dios.